que es la primera actividad literaria, vamos, de presentación de un libro, porque hemos tenido aquí algunas lecturas de poemas hace algunos años. La primera vez que presentó un libro aquí en la agrupación, y creo que es un buen momento para reivindicar de cara al futuro la posibilidad de que se presenten el libro. Yo incluso me ofrezco a presentar alguno mío, a abrir un coloquio, un debate sobre alguno de los libros que puedan tener interés para los miembros de la agrupación y amigos por el tema de que traten. En esta ocasión presentamos un libro de un militante ya, digamos, antiguo de esta agrupación, muy conocido, que es Juan Alonso Payo, al que conocíamos en su faceta de militante y de llevar propaganda, pegar carteles, ayudar en las campañas, ayudar en la caseta cuando en la caseta trabajábamos los militantes. Es decir, que era conocido por eso y por su vida cotidiana y por su relación laboral, pero sin embargo era absolutamente desconocido que él tuviera, digamos, esta vocación literaria que se le ha despertado a partir de la necesidad de construir la historia de su familia, como le ha contado, y efectivamente la relación nuestra en el ámbito literario, que ha sido muy limitada en mi caso, más intensa la de Félix, que es primo mío, pues fue en un momento determinado en el cual me dijo que había escrito no sé cuántos folios sobre la vida de su familia y qué se podía hacer con ellos. Entonces yo le dije, bueno, mi primo edita libros, aparte de que es artista plástico, es fotógrafo y es escritor también. Tiene algunos libros maravillosos sobre determinadas zonas de Madrid que yo aconsejo fervientemente. Y bueno, pues se puso en contacto con él y entonces decidieron ponerse a trabajar para hacer la edición de ese libro que yo creo que quedó bastante bien y del cual salió muy contento Juan. Y bueno, pero ahora ha querido meterse en el campo de la literatura y en el de la narrativa. Y se ha atrevido con una novela. Es mucho atrevimiento, pero bueno, yo creo que siempre estos atrevimientos son saludables. Porque yo he de confesar que su vida literaria se iba a limitar exclusivamente a sacar aquel proyecto de una memoria familiar por una necesidad personal, íntima, de fijar esas 6 generaciones familiares que aparecen en ese libro, pero sin embargo, hace aproximadamente, pues no sé si 3 o 4 meses, no te podría decir exactamente, me planteó que tenía otro libro. Entonces, que estaba trabajando Félix, había hablado con él y estaban trabajando para la edición del libro. Yo no sabía que era una novela tan extensa y tan, digamos, tan apasionante en cierta medida por todo lo que cuenta en ella, ¿no? Y Amor y Guerras tiene también algo de crónica familiar, no es la crónica de su familia, aunque está toda la novela, digamos, salpicada de experiencias personales, de recuerdos suyos, porque yo que escribo también narrativa, sé que las novelas que escriben o escribimos los autores están llenos de memoria personal y de elementos de nuestra vida. Y es efectivamente una crónica familiar, pero que en el fondo es también una crónica histórica. Es una novela que tiene un trasfondo histórico ineludible en una etapa muy complicada, muy compleja, decisiva, dramática en algunos casos de la historia de nuestro país. Aborda la vida de una pareja, de un hombre y una mujer que construyen su biografía personal. Es una historia de amor y que se desarrolla en un espacio temporal que va del año 1923, año en que se instaura la dictadura de Primo de Rivera, y acaba en el año 42, 3 años después de la victoria franquista, y el año, curiosamente, y lo reseña en la novela, yo creo que de manera certera, el año en que muere en la prisión de Alicante Miguel Hernández. Y los nombres de ambos son rotundos. Él se llama Manuel y ella Lara,
y son dos jóvenes cuando empieza la novela, nacidos alrededor de la primera década del siglo XX. El Manuel nace en 1909 y tenían en 1923, cuando empieza la novela, 14 años. Eran adolescentes y se conocen curiosamente en un baile en la ciudad de Mieres, la ciudad asturiana, muy vinculada a las luchas sindicales y las luchas políticas de los mineros, y el espacio o escenario de la obra es Asturias. Más que Asturias, yo diría que el norte de España, porque hay toda una parte de la novela donde se desplaza al País Vasco buscando trabajo, etcétera, etcétera, el protagonista Manuel. Es la Asturias minera y en general todo lo que ha significado para la democracia en España y significó en aquella época para el desarrollo del movimiento obrero toda la zona norte de nuestro país. Ahí están los sueños de juventud, los problemas laborales, el estado de la enseñanza, la vida cotidiana. Es decir, a mí me parece que ha habido un esfuerzo de documentación, luego a ver si lo contáis, muy, muy interesante. El libro está lleno de fotografías de época, de Asturias, de la vida cotidiana en Asturias, del baile en algunos salones de determinadas ciudades asturianas, y están los sindicatos mineros. Yo no recordaba lo del SUM. El SUM es Sindicato Unitario Minero, está vinculado al Partido Comunista, Sindicato Unificado Minero. Pero estaba el SOMA, que es el sindicato de la UGT, y estaba también la CNT. Habla y cita empresas de minería muy emblemáticas, habla de determinados nombres de pozos, y ese proceso que se vive en el norte de España, pues asistimos, digamos, como si fuera una película que está corriendo detrás de la vida de cada uno de los protagonistas, al advenimiento de la República, a las huelgas mineras que dieron lugar a la llamada Revolución de Asturias, a las costumbres, lo que eran los colegios, las casas, el hambre, cómo peleaban por un pedazo de pan determinados sectores de la sociedad. Es decir, que junto a todo ello también hay un componente que a mí me parece muy importante, que dibuja todo lo que era aquella España en aquellos años, que es el renacimiento cultural que supuso la generación del 27. Se cita a los poetas, a Jorge Guillén, a Rafael Alberti, a Gerardo Diego, a todos los poetas que estuvieron más o menos vinculados a la República, o por lo menos que empezaron a surgir en aquellos años en una edad de plata, iba a decir una nueva edad de oro, o siglo de oro, pero siempre lo han definido los expertos en literatura como siglo de plata. Aparecen los datos de población, datos económicos, datos de presos políticos que fueron detenidos tras la Revolución de Asturias, la evolución del frente, porque habla también efectivamente del nacimiento de la guerra civil, del golpe de Estado, del golpe militar, de la derrota, y en paralelo habla de la situación internacional, lo que estaba produciéndose en el mundo en aquellos momentos, cómo se estaba gestando lo que fue la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, Hitler, el nacimiento del fascismo y del nazismo, Mussolini y evidentemente Franco y la derrota republicana. Voy a terminar haciendo algunas referencias muy breves. En primer lugar, que hay una experiencia que él ha contado ahora muy de pasada, que es el comienzo del exilio en Francia, el nacimiento del maquis tras el final de la guerra civil, sobre todo en las montañas del norte. Y todo eso está hecho con el esfuerzo documental que he citado yo antes, que me gustaría que, si es posible, se hablara de ello. Hay un gran despliegue de imaginación, de mucha memoria. Yo no sé cómo lo has hecho, si venías anotando todo lo que recuerdas de tu familia. Que en 4 años da para mirar mucho, sí. Pero tela. Y yo creo que es una mezcla de la memoria histórica colectiva, que es la que yo creo que es fundamental recuperar, y esto contribuye a Amor y Guerras, y luego la memoria personal, la memoria íntima, que es una memoria heredada, porque evidentemente Juan Alonso no ha podido vivir los acontecimientos que ahí se cuentan. Es la memoria heredada que ha vivido a través de su familia, de sus abuelos, de sus
antecesores o antepasados. La novela, como decía antes, acaba en 1942 y Manuel acaba, eso es curioso también, de conductor de los autobuses Alsa, de la empresa Alsa que todos conocemos, y Lara, la mujer, ellos tienen 2 hijos, acaba de maestra, profesora en los años de posguerra. La novela se interna un poquito hablando de que ambos pudieron vivir hasta el año 86, que fue cuando empezaron a vivir ya en democracia. Habla de la muerte de Franco, pero ya como una referencia lejana y hablando de lo que pudieron haber vivido a lo largo de todo el tiempo los 2 personajes fundamentales. Y yo creo que esto es lo fundamental. Podría hablar mucho más, pero yo creo que Félix, que ha estado en las tripas del libro y en la producción del libro, puede contarnos algo más y luego podemos hacer, si os parece, un intercambio de impresiones o un debate, si cabe. Gracias.